Fíjate que mi historia para estudiar diseño fue un poco curiosa. Yo estaba en la preparatoria y estaba convencido que quería estudiar arquitectura. Estudiando, pero tuve una invitación, fue a darnos una plática de orientación vocacional, Carlos Alarraqui, que es un publicista importante, y entonces en su momento fue a darnos una plática muy interesante acerca de la publicidad, las artes gráficas, el diseño en general, la creatividad, etc. Y yo que estaba convencido para ser arquitecto, durante la plática Carlos Alarraqui nos dice: miren chicos, creo que deberían abrirse nuevas oportunidades de carrera. En cada familia mexicana hay un administrador de empresas y un arquitecto. Las carreras podrían estar saturadas y entonces reflexionen si esto es lo que quieren hacer. Mi padre es administrador de empresas y mi tío es arquitecto. Entonces yo no quería hacer una estadística más en mi familia. Y dije, bueno, voy a buscar algo más y entonces decidí estudiar diseño, ¿no? Entonces, como una búsqueda dentro del mundo de la creatividad, de la construcción, sin haber sido un arquitecto, pensaba que era una carrera más o menos parecida y eso es lo que escogí. Dentro de la carrera, ¿cuál ha sido el momento o proyecto memorable que recuerde y le haya tenido un beneficio a un futuro? Mira, yo diría que proyectos han sido muchos, ha habido algunas cosas muy interesantes, pero definitivamente recuerdo los primeros proyectos, porque fueron proyectos muy interesantes, que te dejan mucho y a la larga vas haciendo proyectos de un poquito de más trascendencia o de más costo, de mejor margen pudiera ser. Pero mira, por ejemplo, uno de los primeros proyectos fue un proyecto casi estudiantil, ¿no? Resulta que con unos amigos decidimos formar un despacho de diseño, no teníamos dinero, teníamos unas computadoras que nuestros padres estaban pagando y el trabajo que conseguimos fue trabajar para la editorial Fernández Editores, ilustrando los libros de texto y también para el SEP. Entonces, por algunos años, los libros de texto gratuito de quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto de primaria, las ilustraciones, los dibujitos y las acuarelas, el entintado, etc., era de nosotros, ¿no? Entonces yo diría que eran unos proyectos que nosotros pensábamos, estamos ganando una fortuna porque estamos dibujando muchísimos pelotitas, platanitos, etc., en los libros de texto de matemáticas, pero en realidad era un trabajo que le dedicabas tantas horas y tanto esfuerzo físico, poco intelectual, para realmente cobrar, según nosotros, muy bien, pero nos aprendió a que hacer un proyecto masivo no necesariamente es lo que te va a dejar mayor rentabilidad, pero sí estoy muy contento de haber contribuido con ilustrar el programa educativo de nuestro país. Y en base a su experiencia laboral, ¿cuál cree que son los principales obstáculos que enfrentan los profesionales recién graduados a la hora de incorporarse al mercado? Bueno, yo te diría que en general, en cualquier carrera, uno de los obstáculos naturales es, ¿cómo me coloco? Yo creo que cuando uno sale de la universidad, uno cree que va a obtener el puesto más importante en la agencia o en el despacho de diseño del amigo del papá y que seguramente el sueldo va a ser muy grande. La realidad es que recién egresado, una de las grandes oportunidades como profesionista es adquirir experiencia, ¿no? Entonces, probablemente uno de los retos será que probablemente tendrás un trabajo menos pagado, pero la gran oportunidad de aprender. También estoy seguro que hay una expectativa de que, bueno, pero ¿qué has hecho además de estudiar? O sea, ¿tienes algo que has hecho un poco de diseño, diseñaste unos muebles para tu abuelito? ¿O qué es lo que puedes traer tú como profesionista que puedes traer a la mesa para que sea interesante? Y yo te diría que probablemente uno de los retos más grandes en este momento en el diseño industrial y gráfico en nuestro país es el siguiente. Es una profesión medio mal pagada, y esto no es mi opinión, esto es en base a la encuesta de sueldos y salarios que se hace de la industria del diseño, que tristemente hay muchos jóvenes que deciden que un diseño interesante se debe vender en $6 en línea, en lugar después de haber pagado una carrera bastante con una cantidad significativa, ¿no? O tú, o tus padres, o tu esfuerzo con una beca, etc. Entonces yo diría que en general es identificar qué tanto en nuestro país en el mundo del diseño industrial está orientado a combinar la forma con la función para que pueda ser bien recompensado, ¿no? Pero creo que lo importante al final del día es, si esto es lo que tú querías hacer, pues encontrar la manera de ser muy exitoso en eso. ¿Me podría contar una anécdota en donde el buen escribir le haya ayudado? Bueno, yo diría que a lo largo de mi carrera profesional ha sido fundamental. Mira, mi
padre desde niño me enseñó que había muchas cosas que nos podían distinguir como seres humanos, pero la ortografía y la educación era algo importante. A mí me gustaba escribir, me gustaba redactar. Y no sabes cuántas veces tienes que, cuando te quieres presentar un proyecto de diseño, incluso un currículum, pues tienes que saber redactar, tienes que saber transmitir la idea y no basta con decir, bueno, tengo la idea clara en mi cabeza, la voy a decir como platico con mis amigos, porque probablemente cuando la quieras plasmar en un proyecto y hacerlo interesante, te sea muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces yo te diría que saber redactar es clave, tienes que ser capaz de ordenar tus ideas, hacer un planteamiento en donde tienes que atrapar la atención de la persona que te va a leer o a escuchar o lo que sea, darle una pequeña introducción de lo que quieres hablar, si te da el tiempo poder desarrollar cuál es el planteamiento que quieres hacer y llegar a una conclusión muy clara donde tienes que ser capaz de amarrar o cerrar el trato y decir, a ver, te voy a presentar esto, soy la mejor en el proyecto por esto y los beneficios para ti son tales. Si no es capaz de plasmar esto de manera escrita, difícilmente vas a tener el proyecto. ¿Y qué era lo que más le aterraba al salir de la escuela? Al salir de la escuela, pues yo creo que eran un par de cosas, ¿no? Al salir de la escuela, yo ya había empezado un poquito de emprendedor y tenía ya mi propio despacho de diseño. Entonces no era necesariamente la búsqueda de trabajo, sino era en un momento dado la búsqueda del cliente óptimo y de poder obtener en mi vida reconocimiento. Esa era una de las cosas, ¿no? Pero yo diría que probablemente a lo largo de mi vida lo que más me aterró es no haber sido trascendental en mi comunidad o en mi país, etc. No haber podido dejar un legado o que pudieran decir, a ver, la contribución de Patricio sirvió de algo o no. Entonces, yo creo que a lo largo de mi vida he tratado de hacer la diferencia, buscar la manera de dejar una huella, de estar presente a lo largo del tiempo, a través de la gente que me conoce o a través de un diseño que pueda ser permanente, ¿no? Tengo por ahí, entre las anécdotas chistosas de este tipo de cosas, es uno de mis clientes en algún momento fue rediseñar la caja de un cobertorcito azul para los bebés que a todas las mamás les regalan cuando van a hacer su hijo, el famoso cobertor de Baby Mink. Bueno, pues tuve que rediseñar la caja y lo curioso es de que esta caja, 20 años después, es la misma. Y la realidad es que el día de hoy yo quisiera cambiar esa caja, porque ya no me gusta 20 años después, ¿no? Pero bueno, son el tipo de cosas que de repente, yo creo que el trascender es una de las cosas que más me aterraba, no ser trascendental para nuestro país. ¿Y podría contarme cuál fue su mayor reto dentro del trabajo y cómo lo resolvió? Mira, yo te diría que, tuve una ocasión, parte de mi carrera profesional la hice en los Estados Unidos y estuve viviendo ya casi 7 años y fue algo inesperado. Circunstancias de la vida me llevaron a tener que vivir en Estados Unidos y aun cuando yo crecí en México en una escuela en donde te daban clases de inglés y según yo era bilingüe, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos y trabajar en una empresa importante de diseño, al darme cuenta de que el inglés que yo hablaba en México, según yo era muy bueno, pero en el día a día no era tan bueno, yo diría que uno de los retos más grandes fue tener que adaptarme a una cultura diferente, a un país con reglas diferentes, con expectativas y con incluso aprecio por el diseño de manera diferente. Lo que para nosotros es importante aquí, colorido, magenta, un fuchsia, un anaranjado vivo en el Día de los Muertos, allá son cosas que son no esperadas, ¿no? Entonces, tener que adaptar todo lo que sabías para una nueva cultura y para un nuevo mercado en un idioma diferente, yo te diría que fue una de las cosas más complicadas, pero afortunadamente creo que el haber sido puesto a prueba me permitió crecer profesionalmente y estar mucho más confiado en mis capacidades, ¿no? Entonces, yo te diría que era muy fácil ver el diseño de los Estados Unidos y vivir allá como lo más importante del planeta. Y yo te diría que el gran aprendizaje fue en realidad México tiene muchas riquezas, creo que lo que se vive y se aprende en nuestro país es fantástico y tienes que ser capaz de tomar lo mejor de cada país, ¿no? Entonces, digamos que viviendo allá, supe apreciar y adaptarme a la cultura norteamericana
pero sin haber perdido mi corazón y mi espíritu latinoamericano o mexicano, y poder hacer de esto una integración interesante de las dos culturas, ¿no? ¿Y recuerdas una anécdota en donde buena radio te traiga un beneficio? Bueno, yo te diría que es parecido a ser capaz de redactar, ¿no? Mira, a lo largo de mi vida profesional, te lo voy a plantear de la manera diferente. Cuando estaba más jovencito, yo decía, el mundo se tiene que adaptar, porque yo soy un profesionista valiente, creativo, soy probablemente el mejor que vayan a conocer y me tienen que aguantar como sea. Buen hablado, mal vestido, mal rasurado, lo que sea. Yo decía, el mundo se tendrá que adaptar. La realidad era que no. Yo tenía que irme adaptando a las circunstancias y saber tener la presentación adecuada para determinada circunstancia, ¿no? No quiere decir que no diga groserías, pues sí las digo, pero trato de identificar dónde hacerlo. Te lo voy a plantear al revés. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de contratar a muchísima gente. Y yo te diría de que si no tienes buena ortografía y no sabes comunicar tus ideas y no tienes un buen diálogo o no logras atrapar con tu discurso mi atención, no te empleo, o si te he empleado, probablemente no te conservo. Y yo te diría que una de las cosas que más vergonzosas he encontrado a lo largo de mi vida profesional, siendo un profesionista que contrata a mucha gente, ha sido leer currículums en donde la gente escribe como si estuviera escribiendo en Facebook, abreviando con la letra K en lugar de decir que, donde escriben de manera personal. Yo diría que afortunadamente viven ustedes sobre todo una generación donde Internet te permite encontrar cómo escribir un currículum adecuado, cómo comportarte en una entrevista de trabajo, cómo hacer una presentación, qué preguntar y qué no preguntar. Todo eso es importante, ¿no? Entonces, hablar bien, pero sobre todo ir con la cabeza clara y haberte preparado para lo que vas a hablar o de lo que vas a discutir, yo diría que es fundamental, ¿no? Un error típico de jovencito que va a buscar su primer trabajo. Llegas a una entrevista, sientes que te va de maravilla la entrevista, te hicieron todas las preguntas, hay atención, hay interés por parte del interlocutor y te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y la típica respuesta de alguien experto es, ¿cuánto vale? Bueno, es irrelevante, no sé si te voy a contratar. O sea, hablar de tu salario, hablar de cuáles son los beneficios para ti con respecto a mi organización, pues bueno, hablemos de qué vas a aportar a mi organización. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, tienes que ir con una idea de qué es lo que quieres lograr en tus relaciones familiares, interpersonales, con tu pareja, en tu escuela, con tus maestros. Y tiene que lograr hablar, es muy importante, ¿no? Saber persuadir es una de las habilidades que yo le recomendaría a todo el mundo, y creo que eso se logra a través de una buena comunicación. Llegar con tu familia, con tu maestro y decir, pues aquí mis chicharros truenan y hoy no estoy de buenas y se aguanta porque yo pago la colegiatura, creo que no te va a llevar muy lejos y probablemente, bueno, te puede llevar tan lejos como la salida de la puerta de la escuela, ¿no? Al contrario, encontrar la manera de comunicar, incluso tu frustración, creo que eso es muy importante, donde podrás lograr una venta de tu idea, aun cuando puedes estar en circunstancias más complicadas, ¿no? ¿Cree usted que existe algún otro elemento al momento de diseñar, además de la creatividad? Sí, desde luego. A ver, mira, un maestro en la universidad, cuando yo estudié diseño, nos dijo algo bien interesante que yo te diría que se quedó grabado para mí, para toda mi vida. Él decía, señores y señoritas, ¿no? El diseñador tiene que ser un todólogo. No basta con su capacidad para percibir la forma y lo maravilloso de las líneas, la serie de Fibonacci o la proporcionable. No basta con eso. Tiene que ser un todólogo, porque si yo te pido que me diseñes una línea de muebles para que los voy a vender en Alemania, pero que llevan el nombre de mi abuela, más vale que seas una todóloga y que hagas tu investigación de cuál es el tipo de diseño que funciona en Alemania, la historia de mi familia, cuáles son los colores o las formas o las maderas que son funcionales, o los metales, ¿no? Que son funcionales para lo que estoy tratando de lograr. Y creo que también es importante de que la creatividad es una parte, pero solamente creatividad sin que pueda ser aplicada, reproducida al costo necesario. Tienes que saber de economía, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de tiempos y movimientos, de dónde están los materiales donde vas a construir, ¿no? Imagínate que quieres construir una casa maravillosa de concreto,
en una isla alejada en Indonesia, ¿no? Pues ¿cómo vas a llegar al concreto de entrada, no? Bueno, Hawái, para no ir tan lejos. De todas las islas de Hawái, hay una en la cual solamente puedes llegar a través de barco. ¿Cómo vas a llevar autos, acero, concreto? Pues sí lo vas a llevar, pero te va a costar 3, 4 veces más caro que si lo hicieras en el área continental. Entonces yo te diría que tienes que conocer mucho más que solamente de creatividad. Tener un buen respaldo de negocios creo que es clave. Muchas gracias. ¿Y cree que el ser estudiante tecnológico de Monterrey trae beneficios a futuro sobre las escuelas, sobre las universidades latinoamericanas? Mira, yo creo que sí, por un par de razones al menos, ¿no? Yo no estudié en el TEC de Monterrey, pero conozco muy bien la institución. Entonces, número uno, es una institución muy reconocida, con una reputación amplia no solamente en nuestro país, sino que se extiende a todo el continente, ¿no? Incluye Latinoamérica, Norteamérica, y creo que por una parte creo que sin duda alguna hay una reputación de la institución que le da validez, una validez importante. Y por otro lado, sin haber conocido el programa, tengo muchos colegas que han sido egresados del TEC de Monterrey en diferentes disciplinas, y yo te diría que puedo hablar muy bien con respecto a su preparación, ¿no? Entonces, yo creo que hiciste una buena elección. Creo que es una universidad que se mantiene a la vanguardia, y una de las cosas que siempre, yo te voy a hablar de la prehistoria, pero en mi época, cuando estaba en la preparatoria, ir al campus del Estado de México, del TEC de Monterrey, a ver las computadoras Next, un cubo negro que había enseñado Steve Jobs cuando se salió, lo sacaron de Apple, era lo más importante. Entonces para nosotros ir al TEC era como ir a MIT, ¿no? Pero yo te diría que la institución es algo bien importante. Creo que te da un respaldo muy grande, vuelves, tiene la reputación que te da como estudiante de ahí, pero creo que lo más importante es los amigos que puedas hacer y la formación que puedes obtener como individuo de manera integral. No solamente tu formación académica, sino todo lo que has podido aprender o seguirás aprendiendo. O sea, aquí vas a tener la gran oportunidad de poder experimentar y convertirte en un adulto que se está preparando para el mundo futuro y para un nivel de autonomía diferente al que conoces. Y creo que yo lo que te diría es aprovecha tu universidad, porque creo que es un espacio increíble, ¿no? Parte de mis mejores amigos, y probablemente te lo diré a todo el mundo, son los que conocí en la universidad o en la maestría. ¿Y cuenta usted con algún posgrado? Sí, mira, yo tengo una maestría. Yo estudié 2 licenciaturas, 3 diplomados y una maestría. La maestría la hice en el IPADE, una licenciatura en la Iberoamericana, otra licenciatura en Carroll College en Estados Unidos, y unos diplomados ¿cómo se llama? Marquette University en Milwaukee. Entonces, pues sí, siempre he querido que cuando le platico a la gente que estudio muchas cosas, me dicen, qué listo. No, qué tonto, soy tan tonto que tengo que prepararme mucho para poder hacer algo bien en mi vida, ¿no? Pero, sí. Y gracias a sus experiencias, ¿podría darle un consejo a todos los diseñadores que tendrán acceso a esta entrevista? Sí, desde luego. Mira, yo te diría que una de las cosas que más me ha gustado, el consejo que me dice es el siguiente. Te platiqué al principio de la entrevista de que yo iba a estudiar arquitectura y terminé estudiando diseño. Plantado en mi nueva perspectiva de formación educativa, yo creo que hice una gran carrera como diseñador. Y a lo largo de mi vida encontré una pasión por la administración de empresas y la dirección de personal. Y fue cuando decido estudiar una maestría en administración de empresas, ¿no? Entonces, mi recomendación sería lo siguiente. Hoy han hecho ustedes un compromiso bien importante de lo que puede ser el resto de sus vidas. Cuando mi padre me dijo, escoger una carrera es como escoger esposa, en ese momento yo decía, pues hay que escogerlo con mucha seriedad, porque voy a tener que ser diseñador el resto de mi vida. Y la recomendación que les daría en base a mi experiencia es la siguiente. Manténganse abiertos y flexibles, porque la vida les va a cambiar. Si tú estuvieras con un esposo que te golpea, tu mamá no te va a decir, quédate con él, ¿no? Te va a decir, mijita, búscate uno que te valore, o tú sola, o aquí con nosotros, etc. Creo que a tomar una elección de tu carrera a los 18 años de tu vida, pues es complicado, porque tomas tu mejor decisión, pero a los 18 años, yo hoy sé que a los 18 años no sabía yo quién era, aunque creía que sí sabía quién era, ¿no? Yo estaba convencido, yo voy a ser tal y tal. No, la realidad es que toma mucho tiempo. Entonces lo que les diría es, manténganse flexibles y despiertos,
porque la vida les va a dar muchas circunstancias. Y en el momento en el que encuentras de que eres muy bueno para esto y no tan bueno para esto tal vez, entonces es el momento tal vez de empezar a dar un giro, complementar tu carrera y decir, me faltan algunas herramientas. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar, mis socios del despacho, 2 de ellos éramos 4. Bueno, uno de ellos de hecho había hecho la prepa en Artec, pero de los 4 que éramos, 2 de ellos que estudiamos la carrera juntos en la Iberoamericana, son ahorita 2 de los 10 mejores diseñadores de México. Y yo tengo que reconocer una cosa, en el despacho que teníamos, yo era el director comercial y el director de administración. Y ellos eran creativos como pocos, ¿no? Entonces llegó un momento que yo dije, tal vez el más creativo del país no soy, ellos sí, y tuve que empezar a desarrollar unas habilidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantenerse abierto y muy flexible a lo que te avienta la vida y pues no tener miedo, ¿no? Pues, sería la recomendación que les daría, ¿no? Ok, muchas gracias. Eso es todo. Nada, contrario. Buena suerte.